Bueno, lo prometido es deuda, amados hermanos. Vamos a empezar a transmitir enseñanza, compartir con ustedes enseñanzas bajo el tema ¿Entiendes lo que lees? Entonces queremos empezar con la introducción a esta sección de cómo fue que empezó todo esto. En el caso personal, hace muchos años, en mis inicios, leyendo la escritura, específicamente ahí en Juan capítulo 5, versículo 39, leyendo este pasaje, pues me topo con el versículo 39 y vamos a leerlo. Este pasaje, en específico este versículo, nos habla de cuando el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces yo, escuchando prédicas de otros hermanos, y me estoy refiriendo a hermanos predicadores muy conocidos, muy famosos, los cuales al mencionar este versículo, ellos dicen que Jesús está ordenando aquí escudriñar las escrituras. Y aunque tenemos nosotros que leer la escritura, quiero decirles que esta no es una ordenanza de parte del Señor. Porque los predicadores, como les digo, les decía, muy conocidos, algunos de ellos, enseñan de que Jesús está aquí ordenando escudriñar las escrituras a la iglesia. Entonces es muy importante nosotros leer la palabra del Señor de una manera con ciencia, con detenimiento, y ver a quién se está dirigiendo en ese momento el Señor. Si tú te regresas en todo el capítulo y aún al capítulo 4, vas a darte cuenta a quién se dirige el Señor. Bueno, en el capítulo 5, más bien, no en el 4, en el mismo capítulo 5, si tú lees el versículo 1, dice lo siguiente. Dice: después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 1 del capítulo 5. Y nos habla aquí del pasaje de la sanidad del paralítico, de Betesda se llama. Entonces, debido a esa sanidad, luego el Señor tiene un encuentro, un diálogo con los judíos. Versículo 18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba, supuestamente, el sábado o el Shabbat, conforme al mandamiento rabínico y no al mandamiento bíblico. Es por eso que ellos decían que Jesús había quebrantado el Shabbat, pero era la forma de cómo ellos la habían ordenado hacerlo. Sino que también a su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces era por lo cual los judíos estaban en contra de Jesús, de Yeshua. Entonces, ¿con quién es el diálogo que tiene en el capítulo 5 el Señor? Era con los judíos que procuraban matarle, es decir, sus oponentes, sus opositores. No era la iglesia, no eran sus discípulos, no eran creyentes en él, sino eran sus adversarios. Lamentablemente eran los judíos. Entonces, cuando el Señor en el versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, les estaba diciendo a manera como de hacerles ver de que ellos creían que leyendo las escrituras es como obtendrían la vida eterna, como si la palabra en sí diera la salvación. Por eso le sigue diciendo más adelante. Leemos el versículo 39 y lo vamos a unir con el versículo 40 para que nos quede bien claro el sentido de lo que está hablando aquí el Señor.
escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí les dice en el versículo 40, por eso es que les digo que no se está refiriendo a sus creyentes o a sus discípulos o a sus seguidores, porque aquí en el 40 dice, y no queréis venir a mí. Sus creyentes, discípulos y apóstoles ya habían venido a él. Entonces aquí les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, le estaba diciendo, ustedes estudian la escritura porque creen que leyendo la escritura tendrán vida eterna. Esas escrituras que ustedes leen son las que hablan de mí, que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces no les está diciendo una orden de que tenemos que escudriñar las escrituras. Como les digo, muchos predicadores famosos enseñan esto, que no es así. Por eso el tema de esta sección, entiendes lo que lees, porque hay que entender lo que uno lee. Mire, esto se le llama leer en contexto. Es decir, tú no puedes leer un versículo aisladamente de lo demás que antecede o que después continúa. Eso se llama leer en contexto, leer los antetextos y los textos que continúan después del texto que tú estás leyendo, para que tú puedas entender con quién está hablando este personaje, que en este caso es Jesús, Yeshua. Está hablando en el versículo 39. Y les repito, es un pasaje que muchos están utilizando de una manera errónea, porque no está dando una orden de que escudriñemos, aunque tenemos que hacerlo, y él pues lo dice en otros pasajes que tenemos que leer la palabra. Pero en este caso en específico no está él dando una orden de leer la escritura. Les está diciendo está señalándole a ellos, a sus oyentes en ese momento específico, de que escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tendrán vida eterna, pero no quieren venir a él para que tengan vida. Entonces sigue diciendo en el versículo 46, dice, porque si ustedes creyesen a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de mí, pero no creen. Porque si ustedes creyeran a Moisés, creerían a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creen, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces aquí nos aclara de que no está hablando de los discípulos, que sí habían creído en él y que habían creído en sus palabras. Está hablando a sus oponentes, te lo aclara eso el versículo 18. Que los judíos que estaban escuchándole procuraban matarle. Entonces esas palabras que dirige él en el versículo 39 son para ellos, son para los judíos oponentes que no creían en él y que procuraban su muerte. Así que esto es lo que les comparto como introducción, amados hermanos y oyentes, de esta enseñanza, de esta introducción a esta sección que le he puesto como tema, repito, ¿entiendes lo que lees? Así que el propósito de esta enseñanza son de que puedan ustedes aprender a leer la escritura. Porque no se puede leer la escritura como se lee en una revista, sino que tenemos que leer con entendimiento, pidiéndole al Señor sabiduría, entendimiento, que nos alumbre su espíritu, para que podamos entender la escritura y podamos leer la escritura con ciencia. Ver a quién se dirige el que está hablando, el personaje que está hablando en ese momento. Porque hay muchas ocasiones que el Señor se dirige a sus discípulos, pero en ocasiones se dirige a los judíos oponentes. ¿Sí? A veces se dirige el Señor a sus oyentes o creyentes judíos, ¿verdad? Y en ocasiones se dirige a personas que se acercan a Él, pero que no son del pueblo de Israel, como en el caso de la mujer que vino a pedirle sanidad para su hija. Amén. Entonces hay que ver bien a quién se dirige, porque a esta mujer le dice el Señor, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Esto se refiere el Señor a de que Él vino al pueblo de Israel. Amén. Primordialmente y primariamente vino para ellos, aunque Él vino para todo el mundo.
pero Él vino primeramente para Israel. Entonces esta mujer logró que el Señor hiciera algo en su hija debido a que ella tuvo esa fe y que ella persistió, y ella humildemente le dijo que también los perrillos comen de la migaja de sus amos. Así que ahí se ve que el Señor hace entonces también con ella misericordia, y aquí nos abre el panorama de que entonces también el Señor vino también para incluir en el plan de redención a los no judíos. ¿Sí? Así que bendiciones, amados hermanos, y gracias por esta enseñanza. Continuaremos ya de manera más continua con esta sección de ¿entiendes lo que lees? Bendiciones.